8. De un fracaso triunfal. 2. La estetización de la política. Treat me like a fool, treat me mean and cruel but love me. 64. Liber y Stoller, Love Me, 1956. ¿En qué se ha convertido lo que Benjamin llamaba la estetización de la política 70 años después de la Segunda Guerra Mundial? Cuando se menciona esta fórmula de Benjamin, estetización de la política, pensamos casi inmediatamente en la utilización propagandística de los llamados medios de comunicación de masas, y en los intentos de reducir la política a esa utilización demagógica para conducir a las masas. Y aunque sin duda se trata también de eso, esta determinación es totalmente insuficiente para comprender la amplitud del concepto. Porque, en un sentido vago y general, la acción política siempre ha tenido componentes estéticos, sin que ello baste para pensar que la política se reduce a esos componentes. Probablemente, lo primero que queremos decir cuando hablamos de estetización, no solo de la política, sino de lo que fuere, es que aquello que se estetiza se reduce a sus componentes sensibles o, más concretamente, afectivos. Por tanto, hablar de estetización de la política debe significar, antes que una referencia inmediata a los medios de comunicación de masas, una peraltación del ingrediente afectivo o sentimental de la política. Una peraltación que se lleva a cabo, pues, en detrimento de su ingrediente intelectual o discursivo. Ahora bien, suponemos con razón que los expertos en este componente afectivo son los poetas y los artistas en general, que desde muy antiguo codificaron las técnicas de persuasión emocional en la retórica. Y los retóricos de todos los tiempos han defendido siempre la necesidad de esta técnica, señalando que la persuasión afectiva debe acompañar a la convicción racional para que esta última sea efectiva, dicho de otro modo, que la mera convicción racional es incapaz de mover a los hombres a la acción sino acompañada de persuasión emocional. Que no basta con que un orador político tenga razón si no consigue emocionar a su público, es decir, moverle a actuar. Así, lo que parece sugerir el término estetización es que, en lugar de limitarse a ese acompañamiento retórico, la capacidad para inflamar las pasiones de la audiencia, la persuasión emocional sustituye a la convicción racional o a la argumentación discursiva y, por tanto, produce una conducta cuyas motivaciones son irracionales. Y de estas cosas, en el siglo XX, ya no se ocupaba la retórica sino la psicología, que en épocas de guerra estaba centrada en asesorar a los contendientes en materia de propaganda y de guerra psicológica, y en épocas de paz al servicio de la publicidad comercial y del tratamiento terapéutico del malestar en la cultura. Podríamos discutir largamente sobre el componente emocional de las razones y el componente racional de las pasiones y sobre el conveniente equilibrio entre ambos, pero es evidente que el horizonte en el que se mueve la fórmula de Benjamin desborda con mucho esa discusión. En los años en los que él escribió el ensayo sobre la obra de arte, cuando Freud aún estaba vivo, el trasfondo era sin duda el psicoanálisis, que no solo había puesto sobre el tapete la importancia cualitativa y cuantitativa de las motivaciones irracionales de la conducta humana, sino también la cuestión de su irreductibilidad plena a las motivaciones racionales. Y como la obra de Freud, cuyo giro pesimista, a partir de la guerra del 14 está bien documentado, es ella misma un síntoma de la desconfianza en la capacidad de la razón para llenar de sentido la historia mundial, o sea, de esa desconfianza en los argumentos racionales que alimentaban las guerras y que se propagó como una epidemia en el periodo entre guerras. Esta referencia al psicoanálisis tiene una gran carga de profundidad. Y gracias a esa carga podemos notar que la estetización de la política viene a relevar a la racionalización de la política, es decir, a la justificación racional de la guerra como astucia de la razón. Como vimos en el primer capítulo, en nuestra caricatura de Hegel, el problema que había hecho imposible antes de su llegada a encontrarle una razón a la historia era la colosal contradicción existente entre los conceptos universales esgrimidos por la razón y los penosos hechos particulares presentados por la historia. Y el modo como Hegel intentó superar esa contradicción entre lo general y lo particular consistió en mostrar que estos penosos hechos son el coste que la razón paga a la historia para realizarse en ella y hacerla progresar, aunque para percibir el superávit, o sea, que los beneficios son mayores que los costes, y que por tanto estos merecieron la pena, haya que elevarse al plano de la historia mundial, que tiene en cuenta la conexión de sentido de todos los acontecimientos. La guerra es, ciertamente, el instrumento de esa realización, pero el método para integrar en un todo coherente el mundo de la historia mundial en cada una de sus épocas, lo particular y lo universal sin que se contradigan entre sí es la dialéctica, cuyos resultados son los universales concretos o los individuos histórico-mundiales. Y si antes hemos dicho que la Primera Guerra Mundial produjo en Europa una situación que de pronto hacía increíbles esos argumentos racionales de justificación de la historia, y el psicoanálisis es, repitámoslo, uno de los síntomas de esa incredulidad,
ahora podemos añadir que la desconfianza en la razón, que se hará aún mayor al final de la Segunda Guerra Mundial, equivale a la certeza moral de que esa superación de las contradicciones, mediante la dialéctica, o, lo que es lo mismo, ese progreso de la historia mediante la guerra, es un cuento. Pero, y este es el quid de la estetización de la política, lo que no puede lograrse por medios racionales podría, a la luz de los resultados del psicoanálisis, conseguirse por medios pulsionales o inconscientes, intuitivos y no conceptuales. Esto es también lo que sugería Foucault cuando esgrimía los contenidos imaginarios de la revuelta iraní contra las largas cadenas de razones de la historia que alegan los revolucionarios. Y aquí es donde la referencia a los medios de comunicación de masas, o a lo que hemos llamado la industria del entretenimiento o el negocio del espectáculo, ramo en el que, no lo olvidemos, trabajan buena parte de los poetas y retores a quienes la decadencia de las religiones dejó sin empleo, se vuelve pertinente. Antes dijimos que los héroes revolucionarios, que bajaron de los escenarios teatrales de la antigüedad para realizar la poesía en las guerras histórico-mundiales modernas, retornan en tiempos de paz a las pantallas. Mitificados y convertidos en estrellas mediáticas, pero cuando la distinción entre la guerra y la paz es ambigua y se diluye en el estado del malestar, estas dos situaciones son indiscernibles y no se pueden separar con nitidez. La diversión revolucionaria y el entretenimiento oligofrénico, no se puede nunca saber con certeza si los héroes están bajando del escenario o subiendo a él cuando arrojan piedras o reparten panfletos, sobre todo teniendo en cuenta que la gran pantalla ha sido sustituida por la pequeña, en la que ya no es fácil distinguir entre debates políticos y programas del corazón, y está a su vez por la aún más pequeña, pero global, de las redes sociales, entidades privadas que intentan suplantar el espacio público moderno con una muchedumbre intotalizable de yous hipertrofiados agrupados como amigos. Si a esto le añadimos que la historia mundial ha sido sustituida por el acontecimiento, la exposición temporal, que llega a ser trending topic durante un pequeño lapso, y que no guarda relaciones de causalidad con el siguiente acontecimiento ni con el anterior, y que el lugar de las antiguas guerras mundiales lo ocupan hoy los disturbios globales, turbulencias como las que causan de cuando en cuando algunos tweets, no habrá llegado la hora de pensar en los individuos histórico-mundiales, de los que hablaba Hegel, Alejandro, César, Napoleón, y también en sus sucesores revolucionarios, como si estuvieran en el mismo panteón que ocupan Marilyn, Elvis o James Dean. Sus éxitos son acontecimientos súbitos y globales, tienen una enorme intensidad pero ningún argumento que se despliegue con sentido en el tiempo, y se apagan fulminantemente cuando ya son incapaces de provocar un nuevo disturbio, una nueva turbulencia, del mismo modo que, como nos explicaba Hegel más atrás, la historia mundial despide a sus héroes una vez terminado su contrato temporal. Nadie ha causado tanto impacto en la cultura popular como Elvis. Era exactamente lo que la juventud de la posguerra había estado esperando, la sexualidad en persona. Elvis era justo lo que anhelaban, el americano perfecto. La caída de párpados, el mohín desdeñoso, la pelvis. Parecía que Elvis había salido de la nada. Lo sorprendente no fue el momento en que murió, sino el hecho mismo de que pudiera morir. Un año antes de morir le dijo a su productor, Felton Jarvis, que harto estoy de ser Elvis Presley. La única explicación de por qué el cantante estaba, en 1977, en un escenario y no en una cama de hospital es que ni su manager, ni sus médicos, ni su discográfica, ni sus fans, ni ninguno de quienes veían su rostro abotargado y lo oían balbucear en el escenario podían concebir siquiera la posibilidad de que Elvis fuese a morir alguna vez. Da la sensación de que él era la única persona en el mundo que sabía que Elvis Presley era mortal. 65. Por supuesto que Elvis no era el americano perfecto, ni el mejor cantante del mundo, ni un dios inmortal, ni un rey, ni siquiera el mejor mohín desdeñoso. Todo eso era falso. Pero así era como todos los demás le veían cuando subía al escenario, y por tanto era auténtico. Por supuesto que todos esos clichés son conceptos universales, completamente contradictorios con la realidad de un individuo particular neurótico y atiborrado de barbitúricos. El nombre, Elvis Presley, designa una realidad completamente imposible pero, a la vez, completamente necesaria. Y lo que la razón no puede lograr dialécticamente, esa síntesis entre lo particular y lo universal, puede lograrlo la pasión gracias a la maquiavélica fortuna. Y, una vez logrado, el individuo particular puede yacer mutis por el foro, porque el mito está construido. Es imposible que Elvis, con todo lo que la muchedumbre de sus fans, incluidos los que se niegan a acatar la noticia de su muerte, le atribuyen como propiedades sobrehumanas, exista, pues es un objeto enteramente contradictorio, pero las masas que le siguen le necesitan tanto que están dispuestas a continuar adorándole después de muerto.
¿Por qué no admitir que Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, Mao o Castro habrían conseguido su carisma y su significación universal de esta misma manera? ¿Por qué no aceptar que no son figuras del espíritu cargadas de razón, sino ídolos cargados por el deseo de las masas? ¿No era esto lo que Wilhelm Reich había sugerido a propósito de la psicología de masas, del fascismo? Los marxistas siempre pensaron que el motivo por el que el partido atraía a las masas y las convertía en militantes era que representaba los intereses objetivos de su clase social, la razón proletaria encarnada que coincidía históricamente con la razón de la humanidad. Esta situación, sin embargo, no basta en modo alguno para resolver el siguiente problema, porque muchos de los que tienen o deberían tener un interés objetivo revolucionario mantienen una carga preconsciente de tipo reaccionario. Y, en menos ocasiones, porque algunos cuyo interés es objetivamente reaccionario llegan a efectuar una carga preconsciente revolucionaria. Los revolucionarios a menudo olvidan, o no les gusta reconocer, que se hace la revolución por deseo, no por deber. 66. Porque, las masas, han abandonado el partido, reduciéndolo a una fuerza electoralmente residual en las sociedades democráticas, y se niegan a tomar conciencia de sus intereses, dedicándose a ver la televisión y a comprarse automóviles utilitarios. Porque se dejan engañar de esa manera acerca de quién es su enemigo. Por ello, el problema fundamental de la filosofía política sigue siendo el que Spinoza supo plantear, y que Reich redescubrió: ¿por qué combaten los hombres por su servidumbre como si se tratase de su salvación? ¿Por qué soportan los hombres desde hace siglos la explotación, la humillación, la esclavitud, hasta el punto de quererlas, no solo para los demás, sino incluso para sí mismos? Nunca Reich fue mejor pensador que cuando rehusó invocar una ignorancia o una ilusión de las masas para explicar el fascismo, y cuando pidió una explicación en términos de deseo. No, las masas no fueron engañadas, ellas desearon el fascismo en determinado momento, en determinadas circunstancias, y eso es lo que precisa explicación. 67. Lo que Deleuze y Guattari exponían en 1972 en el Antiedipo era que el psicoanálisis ofrecía una explicación de ese fenómeno, la estetización de la política, que el marxismo no podía más que declarar inexplicable, y que lo hacía porque Freud había hecho con el deseo lo mismo que Marx con el trabajo. Marx había descubierto la esencia subjetiva abstracta del trabajo, la fuerza de trabajo, completamente descualificada y desarraigada, libre para ser invertida en cualquier tarea, y así había podido concebir una clase trabajadora, mundial, no ligada a ningún tipo específico de trabajo ni a ningún territorio nacional, ese ejército de militantes que puede librar una guerra revolucionaria mundial contra su enemigo, el capital, dando así un paso de gigante en la historia. Freud descubrió la esencia subjetiva abstracta del deseo, la libido, una sexualidad que no está comprometida con ningún objeto y que puede invertirse en cualquiera. 68. Al reunir estos dos descubrimientos, señalaban un nuevo tipo de autenticidad de la política, la autenticidad del deseo inconsciente, que los marxistas y los hegelianos no se habrían nunca atrevido a reconocer, pero que era en realidad la que cargaba de intensidad a la política y a la guerra, tal y como las concebían Smith o Hunger. Una estetización de la política, que resultaba, en verdad, tan antiestética como los atentados vanguardistas, y que iba dirigida a los revolucionarios, hartos de ver cómo su revolución se marchitaba en las democracias parlamentarias. En verdad, la sexualidad está en todas partes, en el modo como un burócrata acaricia sus expedientes, como un juez putea a un acusado, como un hombre de negocios se corre con el dinero, como la burguesía da por el culo al proletariado, etc. Hitler ponía cachondos a los fascistas. Las banderas, los ejércitos, las naciones, los bancos ponen cachonda a mucha gente. Una máquina revolucionaria no es nada si no adquiere al menos tanto poder como esas máquinas coercitivas. 69. Pero probablemente Deleuze y Guattari estaban aún demasiado vinculados a la época de las revoluciones y a la filosofía de la historia mundial, lo que les hacía más modernos, o sea, más antiguos, que Foucault, como para que su mensaje llegase claramente a esos militantes desencantados a quienes ofrecían una explicación de su fracaso y un programa para futuros éxitos. Hubo que esperar hasta 2005 para que Ernesto Laclau, 70, presentase una condensación más divulgativa y realista de lo que Spinoza llamaba páginas atrás, ideas susceptibles de aplicación práctica en política. Igual que haría después George Lakoff con el libro de autoayuda, 71, en el que explica científicamente a los dirigentes del Partido Demócrata estadounidense la fórmula para tomar la delantera a sus rivales conservadores ante la opinión pública, a saber, presentar a su candidato como una madre protectora y amorosa que cuida de sus hijos y les educa para que ayuden a
quienes más lo necesitan en lugar de pisotearles, para lo cual les recomendaba desprenderse de todos los programas salvo de los televisivos, y construirse una visión progresista muy básica en 10 palabras. La Clau muestra a los comunistas desesperados las razones de su fracaso político y les revela las fórmulas de estetización de la política que les serán necesarias para triunfar. Se trata aún de política de la autenticidad, o sea, de esa concepción de la política basada en el antagonismo y no en el pacto, y que no se piensa a sí misma como asentada en los cauces del derecho. Pues esa concepción jurídica de la política, según decía Foucault, es algo que ya ha quedado caduco, hace siglos, cuando se derrumbaron las monarquías absolutas, pero, como acabamos de decir, ya no confía exclusivamente en los argumentos de la razón para su éxito. Para triunfar en política, la razón ha de volverse populista. La fórmula populista. En la Europa del siglo XIX, los más desafortunados, o Moter, Dir, Wirren o de Fortunate Ones, que siempre fueron el combustible de las revoluciones y la carne de cañón de las guerras, se encontraban de facto expulsados del pacto social. El partido, junto con el sindicato, fue, para muchos de ellos, el que desempeñó el papel que el Estado no cumplía, les protegía contra algunos de los peligros que les acechaban, pero a cambio les exigía obediencia, protego ergo obligo. De este modo se enteraron de que constituían una clase social, la clase trabajadora. No lo sabían porque, al ser en su mayoría iletrados, desconocían cuáles eran sus intereses objetivos de clase, que eran lo que hacía de ellos un estrato social diferenciado. Sus intereses objetivos solo los conocían los dirigentes del partido, que eran su conciencia, de clase. El partido les informaba de sus intereses objetivos periódicamente, y ellos actuaban en consecuencia. De este modo, el partido alcanzó un considerable poder político, aunque fuese casi siempre en los márgenes de la legalidad. Y esto funcionó bastante bien hasta que los trabajadores, en buena medida gracias a la acción del partido, tuvieron derechos civiles y el partido, paulatinamente, se convirtió en una institución legal, o sea, en un partido con minúscula. No es que a partir de ese momento dejase de funcionar, pero desde 1917 se tenía la impresión de que, a pesar de ser organizaciones nacionales formalmente autónomas, los partidos comunistas, por figurar en una alianza internacional de la que a menudo dependían materialmente, eran dirigidos desde la Unión Soviética, en donde residía el partido que conocía los intereses objetivos de los trabajadores de cada una de las regiones del mundo y se los iba comunicando cumplidamente, a veces junto con los recursos necesarios para defenderlos. Pero el asunto dejó de funcionar cuando los trabajadores empezaron a tener derechos sociales, o sea, con el estado del bienestar. Entonces, los desafortunados ya no se dedicaban solo a trabajar, sino que también deseaban, y dio la casualidad de que deseaban otras cosas diferentes de la revolución, y, en virtud de ello y como hemos relatado ya, se produjo la gran desbandada de la clientela del partido, teniendo que enmascararse en otras alianzas para sobrevivir o resignarse a perder toda representación parlamentaria y la mayor parte de su relevancia social. Y todo ello mientras contemplaba cómo prosperaban nuevos partidos de extrema derecha en muchas democracias avanzadas. Esta es la situación en la que la Clau acude en su auxilio, aunque a cambio les pide que renuncien a todo su aparato dialéctico y a sus aspiraciones al imperio de la razón. Y la formalización de esa renuncia implica cambiar el nombre de comunismo por el de populismo. Porque el populismo podía llegar más lejos de lo que había llegado el comunismo. Porque desde comienzos de este siglo iba ganando terreno en las democracias sociales, aunque al principio no lo hiciese invocando al pueblo sino a la sociedad, esa sociedad que, como sugeríamos en el capítulo 4, de pronto dejó de ser un objeto empíricamente accesible y científicamente abarcable para convertirse en un ser fantasmal. No pasaba día sin que se nos advirtiese contra el indecente retraso que las instituciones públicas llevaban con respecto al movimiento de esa que ahora era una sustancia fulgurante, fluida, amorfa, cambiante y escurridiza como anguila, conocida por el sobrenombre de la sociedad. A veces eran los dirigentes políticos quienes no conseguían conectar con ella y pagaban caro su error en términos de resultados adversos en las encuestas de intención de voto. Otras veces eran los legisladores quienes confeccionaban normas que, por la rigidez inherente a lo jurídico, no lograban adaptarse a las necesidades y deseos de esa elástica pero implacable última instancia, y no alcanzaban cifras estadísticamente alentadoras de reducción de delitos, accidentes de tráfico o tiempos de espera hospitalarios, y encima tenían que arrostrar la queja de colectividades y hasta naciones que no encontraban encaje en ese atuendo normativo que debería estar hecho a su exacta, aunque insaciable y tornadiza, medida. En otras ocasiones,
los tribunales experimentaban su falta de sintonía con los estados de alarma social en la lentitud de sus formalismos, que causaba su derrota en la batalla contra unos criminales mucho más rápidos y mejor amoldados al cambio, hasta el punto de que, la sociedad misma, por boca de alguno de sus atentos vigías, llegaba a preguntarse si para ser juez no sería incluso contraproducente estudiar derecho. Y es que la escuela y la universidad tampoco se libraban de esta denuncia, y con frecuencia. Y estupor nos enterábamos de la escasa proporción de bachilleres o licenciados, sobre todo en humanidades, que eran capaces de encontrar un empleo cuando salían a la sociedad, desde sus institutos y facultades, o del ridículo número de profesores de educación secundaria o superior, sobre todo de letras, que habían acomodado el contenido científico de sus materias a las nuevas necesidades psicológicas de sus alumnos. Se ve que los pupilos de épocas anteriores, debido a la penuria reinante, carecían de psiquismo, o que habían incorporado a su docencia el PowerPoint, con la consiguiente decepción de sus estudiantes, que vivían ya inmersos en la mentada sociedad, de la cual se sabe al menos que está hecha de descargas instantáneas y de una inteligencia muy emocional. Hasta los medios de comunicación, que por su propia naturaleza de guardianes de la opinión pública deberían latir con el mismo pulso que ella, reconocían de cuando en cuando que no habían sabido ser lo suficientemente fieles a las verdaderas preocupaciones de la sociedad, es decir, las que señalan las cifras de audiencia, que mudan día a día como las cotizaciones bursátiles según los estímulos y excitaciones que reciben de dichos medios a golpe de escándalo, y que habían sido superados en esta lisa por algún rival más amarillista. Y no faltaban cronistas de las tendencias sociales, novelistas encargados de ponerle letra a la música de la aldea global o intelectuales dedicados a pronosticar las inminentes subversiones que proclamasen con desenvoltura el advenimiento de una democracia cibernética inventora de una esfera pública de dimensiones planetarias que, por ser capaz de prescindir del Estado, sólido, pesado e inerte donde los haya, de los partidos políticos y hasta de las personas y las cosas, demasiado inclinados todos ellos a la estabilidad y la decadencia, se transformaba a una envidiable velocidad instantánea al mismo ritmo que la sociedad, dejando atrás en la carrera a todos los que la perseguían por medios anticuados tales como gobiernos, parlamentos, tribunales de justicia, organizaciones académicas o periódicos impresos. Se daban cuenta todos estos heraldos de la sociedad de lo que sucedería si tuviera éxito su pretensión de dar caza a esa presa tras la cual galopaban. Se imaginaban lo que sería un poder ejecutivo conectado online a los estados de opinión de sus votantes potenciales. O un poder legislativo moldeado obedientemente según las bataholas de turno y las volubles demandas de su caprichosa clientela. O un aparato judicial en permanente y perfecta sintonía con los vaivenes de la alarma social inducida. O una universidad que sustituyese la transmisión del saber y la investigación científica por las labores propias de una empresa de trabajo temporal. O unos medios de comunicación en los cuales la información y la línea editorial se suprimiesen en beneficio del carnoso cebo de las bajas pasiones. O una administración que cambiase sus enormes y costosas estructuras políticas, incluidas las de protección social, por un foro web, una línea 906 y una red de SMS como encarnación de la nueva opinión pública mundial. A este negocio de lamento por el retraso con respecto a la sociedad, tanto en el caso de sus defensores más interesados como del papanatismo irreflexivo que aplaude maravillado sus hallazgos, se le podía vaticinar un excelente porvenir, pues, la sociedad, que invocaba no es una realidad fáctica como el cinabrio o el ADN, sino una nebulosa subjetiva de expectativas, aspiraciones, ilusiones, proyectos y deseos contradictorios, y esta es la razón de su versatilidad y de su carácter vertiginosamente cambiante, se transmuta dócilmente dependiendo de quién apele a ella, y es por tanto capaz de servir de coartada ideológica a cualesquiera argumentos y de valer, como el ungüento amarillo, para defender tanto una idea como su contraria. Sin embargo, el sentido en el cual nos encaminaba este populismo disfrazado de progresismo es único e inequívoco, el empobrecimiento de la vida pública. La idea de sociedad, subyacente a esos llamamientos, era ya equivalente a la de ese pueblo de Dios, anterior y superior a la Constitución que sirve de justificación a todos los totalitarismos, y es la idea con la cual tuvieron que romper precisamente los tratadistas del Estado moderno para alumbrar el concepto de poder público. Que no es la expresión de una voluntad preexistente, que no podría ser más que un conjunto de arbitrariedades ingobernables incapaces de fijar una dirección política, sino lo que convierte a esa sociedad, indefinida, en un cuerpo político de ciudadanos. En su seno,
El gobierno presupone una desconexión de la sociedad y de sus flujos y mecanismos espontáneos, que son justamente lo que se trata de gobernar. No es la falta de conexión con la sociedad, sino el acoplamiento perfecto a ella, lo que da lugar al populismo. Sin duda, con ánimo de desprestigiar a la CLAU, algunos intelectuales han esparcido la especie de que la suya es una nueva concepción del populismo que debe ser rigurosamente distinguida de lo que hasta ahora habíamos conocido con este nombre. Pero es todo lo contrario. Lo que hace la CLAU es explicar axiomáticamente en qué consiste eso que toda la vida hemos llamado populismo, como lo prueban sus ejemplos históricos: Stalin, Lenin, Perón. Ademar Pereira de Barros, Mussolini, añadiendo, eso sí, que no hemos de pensarlo como una desviación o una degradación de la política, sino como la constitución ontológica de lo político en cuanto tal, 72, de la política tal y como ha de entenderse en estos tiempos de malestar. Y la fórmula tiene tres componentes. 1. Si quieres hacer política, alíñate un buen enemigo. Es la receta de Smith: no hay política sin confrontación entre amigos y enemigos, sean cuales sean las razones de esa confrontación. Los comunistas piensan que su enemigo ya está dado históricamente, es el capitalismo. Este es su primer error. A diferencia de lo que ocurría en la época heroica de la lucha obrera, en el estado del bienestar el malestar es algo que tiene que ser creado. El enemigo no preexiste, así que hay que inventarlo. Es necesario construir el antagonismo, alinearse, como decía páginas atrás Sánchez Ferlosio, un enemigo contra el que habrá que luchar. Los comunistas creen que, para ello, deben investigar científicamente las contradicciones objetivas en las que se apoya la lucha de clases. Y este es su segundo error. Hoy día, para alinearse un enemigo ni siquiera hay que respetar la distinción smithiana entre enemigo personal y enemigo político. Toda vez que ahora lo personal es político, según la CLAU todas las luchas son, por definición, políticas. Obsérvese la inversión de la fórmula de Smith: no es que toda política sea esencialmente antagónica, es que todo antagonismo es esencialmente político. 73. Por tanto, los ingredientes necesarios para alinearse un buen enemigo no hay que buscarlos en el análisis conceptual, sino en ese reservorio la vida en el que en toda sociedad existe de sentimientos anti-statu quo puros que cristalizan en algunos símbolos de manera relativamente independiente de su articulación política. 74. El enemigo es el régimen, la oligarquía, los grupos dominantes, el poder, el neoliberalismo, etc. No conviene precisar demasiado. Quienes aún se apegan a la política sólida protestarán diciendo que eso no es la verdad, que eso es engañar a las masas, como hacía el fascismo. Pero, como nos han enseñado Deleuze y Guattari, siguiendo a Reich, las masas no fueron engañadas, las masas desearon el fascismo, y por tanto esa fue su autenticidad. Lo que hay que hacer es conseguir que deseen el comunismo. Así que las objeciones en nombre de la verdad son inoperantes para el populismo, que no admite más verdad que la autenticidad que él mismo es capaz de construir. La prueba de ello, como nos recordaba Alain Badiou, fueron los estados totalitarios, que mantenían una relación tan estrecha con la verdad que ellos mismos la construían a su medida con sus órganos de propaganda. Los viejos comunistas también presuponían que los amigos estaban dados de antemano, la clase obrera, con sus intereses objetivos, de los que había que hacerle tomar conciencia, y este es su tercer error. Puede que eso sucediera en la época en la que el partido tenía poder sobre la clase, pero en la democracia social de derecho, como los trabajadores han dejado de necesitar la protección del partido, tampoco están de antemano agrupados como clase. De acuerdo aquí también con la doctrina smithiana, el acto político por excelencia, el acontecimiento del poder constituyente, es la construcción de los amigos, o sea, la construcción del pueblo, o los trabajadores, la nación, la mayoría, y, ¿por qué no?, los populismos, o el republicanismo. Ya habrá notado el lector que aquí se da un salto al que la razón se resiste. ¿Cómo es eso de que los amigos, una parte de la sociedad, un partido de ella, son el pueblo, es decir, el todo de la sociedad, el Estado? No es un salto cualquiera, sino justamente aquel que llevó tanto a Lenin como a Hitler a convertir su partido en el Estado, declarando ilegales a todas las demás partes y partidos, y que Hannah Arendt consideraba como uno de los rasgos distintivos del totalitarismo. Pero ni Lenin ni Hitler se amedrentaron ante la contradicción. El primero pensó que podía superarla gracias a la dialéctica hegeliana puesta sobre sus pies, o más bien a sus pies, por la policía política que realizaba este tipo de operaciones histórico-poéticas en la Unión Soviética. El segundo ya sabía que la razón es impotente para semejantes hazañas, así que recurrió a las astucias de la pasión, utilizando el mismo método que
Permite conciliar imaginariamente al superhombre perfecto y al neurótico obeso en el símbolo, Elvis, aunque no es seguro que esta operación fuera muy diferente de la que el primero dirigió bajo la consigna, tan simbólica y cargada de deseo como el propio Elvis, todo el poder a los soviets. El objeto así construido, el Estado partido, es imposible porque presenta la parte como si fuera el todo. La razón comunista era incapaz de resolver esa contradicción en un Estado de derecho, en el que no está bien visto declarar ilegales a todos los demás partidos, y eso le impedía alcanzar el poder político en las democracias avanzadas. La razón populista considera que los objetos imposibles, aunque no sean verdaderos, son perfectamente construables o alineables, cuando son políticamente necesarios, y posee un arma, la carga la vida anal, capaz de superar esa contradicción. Esta es la manera filosófica de decir lo que siempre hemos sabido del populismo, a saber, que promete cosas imposibles a sabiendas de que lo son. Pero no se puede ser realista en política sin pedir lo imposible. La parte puede convertirse en el todo, y el partido puede ocupar todo el Estado. Aunque para esto no hay plazos, ni las aburridas y monótonas legislaturas democráticas, ni las largas y decrépitas dictaduras totalitarias, la ilusión durará lo que dure la carga la vida anal colectiva invertida en ella. Y de nuevo sería un error denunciar este procedimiento diciendo que opera contra la verdad o que engaña a las masas, porque, como habría dicho Freud, todos vivimos sustentados en engaños que son, en realidad, auténticos autoengaños. Hemos de conceder que los dos términos del antagonismo, los amigos y los enemigos, son, como la imagen de Elvis, significantes vacíos, objetos imposibles, que solo se sostienen mediante una inversión afectiva, dispositivos retóricos para los que no hay concepto, palabras que en el nivel discursivo no pueden articularse porque no tienen significado. Por eso tienen tanto éxito, como lo tuvo Elvis, ese soberano del rock. Pero al éxito de estos ídolos del deseo no lo llama la clau, soberanía, porque los términos son aquí muy importantes, y este tiene para la clau, como para Foucault, connotaciones retóricas indeseables que lo vinculan a la monarquía absoluta, sino hegemonía, palabra que por mucho que provenga de Gramsci no deja de significar dominación, ni de ser el modo como ya Lenin se refería a la dictadura del proletariado. Esta dominación está construida como la fascinación que Elvis produce en sus fans. No se dirá que de este modo la política deja de ser auténtica, sino todo lo contrario, la acción queda aquí fundada en un lazo más genuino, profundo e inquebrantable que cualquier argumento de sentido que quiera justificar la historia mundial, es el lazo secreto que une a Catherine con Heathcliff en cumbres borrascosas y cuya fuerza no puede compararse con la de ningún contrato. El deseo es aún más auténtico que la razón. Quienes, por el contrario, piensen que le falta la seriedad que la amenaza de muerte añadía en la teoría de Smith al ejercicio de la política para autentificarlo, tendrán que recordar que, como descubrió Freud en la Guerra del 14, el deseo también puede ser, y quizá es siempre en cierto modo, deseo de muerte y que, como decían Deleuze y Guattari acerca de las revoluciones, las guerras no serían absolutamente nada, ni inspirarían a nadie la menor seriedad, si no estuvieran poseídas enteramente por el deseo inconsciente de matar y de morir, si esto no pusiera cachonda a toda esa gente que, como nos recordaba Junger, celebraba entre vítores la declaración de guerra. Y sí, amedrentados por las objeciones idealistas de la política sólida, democrática contra este procedimiento, los comunistas abandonan, por imposibles y no verdaderos, los significantes vacíos de izquierdas. ¿Vendrán los significantes vacíos de derechas a erigirse en portavoces de los excluidos? Del mismo modo que los votantes del Partido Comunista francés, decepcionados en su pulsión de muerte, se pasaron al partido de Le Pen. Aquí es donde se sitúa la, hasta ahora, última variante del argumento ese que hemos venido utilizando. Nosotros no compartimos los métodos, a menudo chapuceros y demagógicos, de los populismos neofascistas, pero nos negamos a ver en esos movimientos solamente a unos enemigos de la democracia que habría que derrotar. Por el contrario, pensamos que su existencia y sus acciones son la expresión de un malestar político no resuelto, y que no resolverá la democracia liberal sino únicamente una democracia más auténtica, y exhortamos a nuestros gobernantes a tomar cuanto antes medidas políticas para restablecer esa democracia real. 2. Si quieres hacer política, haz muchos amigos. Debido a la citada desbandada de los trabajadores, en la segunda mitad del siglo XX, cuando dejaron de necesitar la protección del partido, porque ya el Estado se ocupaba de ellos, y, por tanto, también dejaron de obedecerle, cesó de existir, según la clau, el pueblo.
Esta tesis de Laclau, que en el estado del bienestar no hay pueblo, se debe, por supuesto, a que en su concepción, como acabamos de ver, el pueblo se identifica con el proletariado, es decir, con el partido y no, como sucedía en la perspectiva de Hoes, con el Estado, aunque la síntesis deseante, de lo particular y lo universal acabe llenando por completo el Estado con el partido. El pueblo, por tanto, no es el conjunto de ciudadanos que afirman su voluntad de vivir juntos bajo una misma ley que han de darse a sí mismos, sino aquella parte, el partido, que se impone a todas las demás hegemónicamente como la clase de los amigos frente a la de los enemigos del pueblo, de los que hablaba el comandante Liz. Nada de eso puede ocurrir en el estado del bienestar. Por ser este un estado de paz, los partidos no se confunden con el Estado, no son entre sí auténticamente enemigos y no hay antagonismo suficiente como para que se constituya un pueblo hegemónico ni, por tanto, según la hipótesis de Laclau, para que haya auténtica política. Es el aburrimiento del consenso. En lugar de pueblo, hay solamente personas privadas que reciben servicios del Estado, lo cual explica la bancarrota del partido en estas condiciones, individuos individualistas y solitarios, dispersos, disgregados, cada uno de los cuales se relaciona individualmente con el Estado. Se parece bastante al estado de naturaleza hobbesiano, solo que es mucho más aburrido porque le falta la diversión de la guerra o, como se diría mejor en el lenguaje de Laclau, la frontera antagónica radical entre los nuestros y los vuestros. Y así como Smith decía que la política sin la guerra solo deja espacio al entretenimiento embrutecedor, Laclau concluye que fuera de este esquema antagónico no hay auténtica política, sino solo administración pura dentro de un marco institucional estable, y sin antagonismo no hay diversión. Pero como, tarde o temprano, el Estado tiene que negarse a conceder algunas demandas, surge el malestar, sobre todo en tiempos de escasez, que es cuando hay que estar más atento. Como cualquier tipo de sistema institucional es inevitablemente, al menos de un modo parcial, limitante y frustrante, existe algo atractivo en cualquier figura que lo desafíe. 75. Hay tanta paz y tanto bienestar que, como decía Junger, el aburrimiento nos hace añorar esa pizquita de diversión que introducen la delincuencia, los incendios, la legión extranjera o los desmanes de los jóvenes sin padres auténticos, a falta de una verdadera guerra. Y cuando empieza el malestar es necesario alinearse, en torno a esas figuras, un sujeto colectivo con todas las demandas insatisfechas, que serán tantas más cuanto mayor sea la penuria, encontrar un denominador común a todas ellas. Es muy importante no intentar hacer esto por medios racionales, no presuponer que, como decíamos en otra parte de este escrito, existe una sociedad que es una y la misma a pesar de sus diferencias, un pueblo, en el sentido de Hobbes. Se trata de sobrepasar la contradicción entre el todo y la parte, de manera que los nuestros aparezcan, a los ojos de todos, como el pueblo, en su conjunto, y para ello es para lo que hay que hallar un denominador común a unas demandas que no pueden tenerlo, puesto que no proceden de una sociedad articulada sino de una diáspora de individuos aletargados cuyas necesidades, deseos e intereses no constituyen en absoluto un todo sistemático. Es decir, hay que conseguir que los intereses particulares de los nuestros aparezcan imaginariamente como los intereses públicos de todos, hay que tomar al asalto no su conciencia, sino su inconsciente. De nuevo, esto es, conceptual y discursivamente, imposible precisamente porque esas demandas diferentes no forman un sistema y porque no solamente son diversas sino muchas de ellas contradictorias entre sí o incompatibles. Es exactamente lo que, en el caso de Hobbes, impedía confundir a la multitud, que es ese agregado de demandas incompatibles, con el pueblo. Pero aquí se ha de volver al primer punto de la receta, hay que inventar intuitivamente ese sistema fantástico, superando, no dialécticamente, sino afectivamente, la heterogeneidad de las reivindicaciones. Si los trotskistas llamaban consignas de transición, aquellas cuya concesión implicaría el paso al socialismo, los populistas tienen que esforzarse en que sus consignas de intransición sean lo suficientemente ambiguas y sus significantes lo suficientemente fluctuantes, como para superar todas esas incompatibilidades que, de expresarse de forma explícita, arruinarían su construcción y desactivarían su aliño. Hay que crear unos significantes tan vacíos, como para que quepan en ellos reivindicaciones que conceptual o discursivamente no podrían mantenerse juntas, porque al reunirse chocarían entre sí los intereses de quienes las persiguen. Pero, como nos recordaban hace un momento Deleuze y Guattari, aquello que repugna desde el punto de vista del interés consciente puede muy bien abrazarse con pasión desde el punto de vista del deseo inconsciente. Baudrillard decía que Bin Laden había adivinado el deseo inconsciente de todos los occidentales de ver como un avión derribaba las Torres Gemelas, y que por eso había tenido tantísimo éxito. No digo que esto sea fácil,
hay que acertar no solo con lo que la gente necesita objetivamente, sino con aquello que desea inconscientemente, hay que contar con que la fortuna otorgue a la virtud la parte la ocasión de confundirse con el todo, como los productores de Elvis acertaron con lo que los jóvenes deseaban en la posguerra sin saberlo ni poder formularlo conscientemente. Pero solo a fuerza de recolectar todas esas demandas dispersas y de conseguir conectarlas, manejando los hilos del deseo inconsciente colectivo, en un objeto imposible, podrán los excomunistas, si aprenden las fórmulas de la razón populista, superar los modestísimos resultados que suele obtener el partido en las elecciones generales de las democracias parlamentarias consolidadas. Y hay que acertar, sobre todo, con el nombre. Si se da con el nombre adecuado, el significante vacío, este ejercerá una atracción irresistible siempre que se mantenga la necesaria ambigüedad ideológica. Aquí porque decíamos en el primer capítulo que el término, comunismo, en su significación poética, filosófica o trascendente, era semánticamente vacío, como su antagónico, capitalismo. Ahora hemos visto que este es el territorio de los poetas, de la fabricación de la misteriosa aura, y del origen mítico del arte. Hay que hacer de un objeto la encarnación de una plenitud mítica, 76, dice Laclau, y, como en el pensamiento mágico, aquí el nombre funda la cosa y consigue la unificación del grupo gracias al nombre del líder o de la marca. Aunque esto no sea fácil, tampoco es imposible. Esos psicólogos, ingenieros de la inteligencia emocional de nuestros días, los publicistas, lo hacen constantemente. Por ejemplo, recuerda la Clau siguiendo a Slavoj Žižek sin las campañas de publicidad de Marlboro, lo estadounidense, sería un conjunto de temas difusos que no se articularían en una unidad significativa y que difícilmente proporcionarían a los soldados norteamericanos enviados a combatir al extranjero el sentimiento de patria. También los publicistas, al diseñar esas campañas, han recogido los deseos secretos de miles de estadounidenses que nada tienen que ver unos con otros, cuyos intereses objetivos chocan frontalmente entre sí y que nunca podrían pertenecer a la misma comunidad si se tratase solo de discursos y argumentos conscientes. Y por eso Marlboro se hace de oro, porque consigue dar la impresión de que ha traído tabaco para todos. En ese momento, los intereses del partido ya no serán solo imaginariamente sino también simbólicamente, gracias al poder simbólico de la marca, los intereses de todos. Los apegados a la política sólida dirían que eso es engañar a las masas. Pero de nuevo hay que recordarles que las masas nunca son engañadas, a menos que quieran serlo, y que la verdad no es un buen argumento, que no se trata de la verdad sino de la autenticidad. Y eso, lo que Marlboro hace con los estadounidenses, es lo que la razón populista tiene que hacer con el pueblo, si quiere ganar alguna vez unas elecciones. Tiene que contar con unas masas que están deseando ser engañadas. Y 3, si quieres hacer política, no dejes que la verdad estropee la hegemonía. Esto es lo más difícil. Para ser políticamente eficaz, el significante vacío tiene que recoger, como hemos dicho, la mayor cantidad posible de demandas. Pero como estas demandas son heterogéneas, y las contradicciones entre ellas son discursivamente insalvables, cuantas más demandas acumula, más vacío se vuelve el significante, como le pasaba a la palabra ser, en la metafísica clásica, que por tener la mayor extensión posible, todo lo que es, se quedaba sin intención y, como decían Hegel y Nietzsche, el ser terminaba siendo igual que la nada. Pero no hay que ver en esto un déficit, la vaguedad, la imprecisión del significante es, la naturaleza misma de la política, 77, auténtica. Hay que asumir que el lenguaje de un discurso populista, ya sea de izquierda o de derecha, siempre va a ser impreciso y fluctuante, no por alguna falla cognitiva, sino porque intenta operar performativamente dentro de una realidad social que es en gran medida heterogénea y fluctuante. Considero este momento de vaguedad de imprecisión, que, debería estar claro, no tiene para mí ninguna connotación peyorativa, como un componente esencial de cualquier operación populista, la cursiva es mía, 78. El peronismo, capaz de alimentar tanto a la izquierda como a la derecha, es, en este sentido, un ejemplo privilegiado. Y no existe ninguna intervención política que no sea hasta cierto punto populista, la cursiva es mía, 79. Los nostálgicos de la política sólida acusan a menudo a los populistas, debido a estas fluctuaciones, de ser unos lobos hobbesianos, disfrazados de corderos rouseaunianos, y por ello les exhortan de vez en cuando a quitarse la máscara, o celebran sus cambios de postura como un desenmascaramiento, creyendo que en alguna de esas fluctuaciones mostrarán su verdadero rostro. Se equivocan. Debajo del disfraz de cordero hay un lobo,
pero es también un disfraz bajo el cual está el cordero, que es otro disfraz, son lobos disfrazados de corderos disfrazados de lobos disfrazados de corderos, y así hasta el infinito, porque no tienen ningún rostro verdadero. Son significantes vacíos. Y, como dice Laclau, esto no es un déficit sino una ventaja, salvo para los platónicos impenitentes, que siguen creyendo en la existencia de una verdad bajo las apariencias o de un verdadero rostro tras las máscaras. El totalitarismo líquido. Esta es la posteridad de lo que Benjamin llamaba en 1936, estetización de la política. Es cierto que la identificaba con el fascismo y la oponía al comunismo, pero ya la corrección de Horkheimer, que sustituye fascismo por totalitarismo, en el texto de Benjamin, sugiere esa confluencia de las alternativas que tan vividamente expresaba Grossman hace unas líneas. Los comunistas, clásicos, imaginaban la sociedad como un sólido histórico que tenían que esculpir con el martillo de la militancia, y por eso su revolución aparecía como un final de la historia mundial, glorioso y definitivo, como el final y de una sinfonía de Beethoven, del mismo modo que muchos artistas de vanguardia esperaban el advenimiento concluyente de un mundo sin arte. Y por ello unos y otros no dejaron de chocar frontalmente con la roca inamovible del todo social, en el que se distinguía cualitativamente entre el estado de paz y el de guerra por virtud del contrato originario del que nació el interés público. La verdad que la razón populista ha venido a revelarles es que aquella roca inamovible contra la que una y otra vez se daban de bruces era una fantasía, es decir, un enemigo construido, alineado es lo que siempre ha sostenido el realismo político, que nunca hubo interés público, ni pacto social, que nunca hubo pueblo, en el sentido de Hobbes, sino solamente una multitud heterogénea e intotalizable, y que el Estado no fue nunca más que una figura retórica, una sinécdoque que produjo durante algún tiempo la sensación, estética, no racional, de que la parte valía por el todo. El Estado social, de Hobbes, para los populistas, nunca fue sólido sino líquido o gaseoso, inestable, contingente resultado de la convergencia azarosa entre la fortuna histórica y la virtud burguesa. Los comunistas sabían algo de esto, porque Marx había dicho, cuando se enfadó con Hegel, que el Estado no es el todo de la sociedad civil, sino el instrumento de dominación, hegemonía, soberanía, de una parte de esa sociedad sobre otra parte, pero Marx aún pensaba en una dominación sólida, creía en la solidez del capitalismo, creía que el Estado era el Estado sólido, de la conciencia de clase que la burguesía tenía de sus intereses, y que se podía luchar contra él oponiéndole ese otro, sólido, que era el partido, la roca de la conciencia de la clase obrera que encarnaba sus intereses objetivos y, de paso, en ese momento de la historia mundial, los intereses objetivos de la humanidad. Y por eso, cuando llegó el estado del bienestar y la clase obrera adquirió derechos civiles y sociales, la muralla que el comunismo histórico, el comunismo en su significación empírica, había construido con esa roca fue derribada por el capitalismo, con la caída de la Unión Soviética, que demolió el muro de Berlín, y el partido se hizo añicos en las contiendas electorales y se convirtió en calderilla política, en arena fina y solamente testimonial de un descontento sin partido. La razón populista viene a corregir este análisis, tras haber aprendido las lecciones históricas del totalitarismo, lecciones que también impartieron el comunismo empírico cuando el partido se convirtió en el Estado soviético, y muchos otros movimientos populistas en Latinoamérica y en todo el mundo. Y la corrección consiste en esto: el Estado burgués no era un sólido sino un líquido. No era la solidificación de los intereses de la burguesía en una conciencia sostenida por el monopolio de la violencia, sino el estado inestable que alcanzó en cierto momento el inconsciente colectivo al lograr articular en ese objeto imposible las demandas heterogéneas de la multitud pulsional irreductible. Era la frágil materialización del deseo de las masas. Los comunistas no se dieron cuenta de que luchaban contra un ídolo, no comprendieron que la soberanía que combatían era del mismo tipo que la del rey del rock, ni de que el capitalismo era un significante vacío y contradictorio que solo mantenía su eficacia allí donde el deseo inconsciente de las masas era capaz de reunir contra él a la multitud en un sujeto colectivo igualmente imposible. Y tampoco los comunistas empíricos de la Unión Soviética comprendieron que su hegemonía tenía como base el voluble deseo inconsciente de las masas sometidas a su dominación, pensaron que lo que les legitimaba era el hecho de que su Estado era el muro sólido que, contra la roca del capitalismo, mantenía vivos los intereses objetivos de una humanidad de cuya conciencia ese Estado era el único representante macizo.
Y al no entender que su hegemonía era líquida y no sólida, inconsciente y no consciente, deseante y no racional, no entendieron que su enemigo no era ese otro presunto sólido que llamaban el capitalismo, sino la realidad capaz de poner en evidencia el carácter imaginario, vacío e imposible de su soberanía. Como bien decía Martín Mafia, el socialismo real no es un ataque contra usos específicos del capitalismo, sino contra la realidad. Es una tentativa de abolir el mundo real, una tentativa condenada a largo plazo, pero que durante un determinado periodo consigue crear un mundo surrealista definido por esta paradoja: la ineficacia, la penuria y la violencia se presentan como el bien supremo. 80. El estado del bienestar, precisamente por su índole social y de derecho, está afectado por esa fragilidad sobre la que nos acaba de ilustrar la Clau, tiene que provocar necesariamente frustración al intentar satisfacer las demandas de todos los ciudadanos, sobre todo las que tienen un fundamento la vida en el inconsciente, y esta fragilidad aumenta exponencialmente en épocas de crisis económica. Es entonces cuando los excomunistas tienen que aprender a capitalizar ese malestar convirtiéndose en populistas, puesto que el populismo es la única política posible en el sentido smithiano, es decir, la única que puede restaurar el antagonismo que confiere a la política la autenticidad que el bienestar jurídico había eclipsado momentáneamente. Y es ahí donde se precisan esas recetas para manejar la mecánica de los fluidos, del deseo colectivo, en lugar de atenerse a la vieja política de los intereses compactos y objetivos de las clases sociales, otro presunto sólido al que hay que devolver su naturaleza líquida. El populismo es el estado líquido de lo que Horkheimer llamaba totalitarismo. Nunca hubo un populismo sólido, el populismo ya era líquido desde mucho antes de que Zygmunt Bauman empezase a hablar de modernidad líquida. Para alinearse un enemigo no hay que empecinarse en llamarlo capitalismo, especialmente allí donde ese significante vacío se ha llenado con connotaciones estratégicamente inconvenientes. Puede resultar mucho más eficaz construir el enemigo bajo el nombre de neoliberalismo o utilizar algún otro significante fluctuante más cohesivo. Hay que abandonar la idea de una revolución definitiva y sustituirla por la mucho más líquida de los disturbios y las intervenciones, tan transitorios y efímeros como las exposiciones temporales, y analizar el malestar que expresan esas sublevaciones inexplicables, como hicieron Deleuze y Guattari con el malestar expresado en el mayo del 68, hasta encontrar creativamente, al estilo de los creativos publicitarios, la manera populista de convertirlo en hegemonía política. Una hegemonía política siempre inestable, por supuesto, siempre teñida de un malestar que nunca puede resolverse del todo en un estado sólido, la sublevación, el mantenimiento del estado de sublevación con el que soñaba Foucault, y por tanto del antagonismo permanentemente reconstruido contra ese gran significante vacío que es el poder, la continuidad irresoluble y fluidez del malestar, es la expresión del estado social líquido que impide a la política ser otra cosa que populismo. Es la liquidación de la política. De modo que no solamente existe un vínculo histórico objetivo entre los artistas, vanguardistas, de principios del siglo XX y las políticas de vanguardia, de los totalitarismos que fueron sus contemporáneos, sino también entre los artistas neovanguardistas actuales y los populismos neocomunistas o neofascistas que son hoy nuestros contemporáneos, desde Donald Trump hasta Nicolás Maduro. Poco lo han visto tan claro como Pere Portabella, cuya película Informe General 2, 81, presenta a las cabezas dirigentes del populismo español del 15M discutiendo su estrategia política en una sala del Centro de Arte Contemporáneo Español por excelencia, el Reina Sofía, cuyo director pasea por sus espacios, en la película, de la mano de Antonio Negri, como en su escenario natural, y hasta es posible que mirando con atención la escena se vea en ella, en alguna superficie reflectante, el rostro esquemático de su líder, que, empezando por su mítico nombre, es un auténtico significante vacío, como, según le gustaba recordar a Foucault, se ven en las meninas los rostros satisfechos de los soberanos, ausentes de la escena. El Centro de Arte Contemporáneo es el escenario natural del populismo político porque es la institución antiinstitucional por antonomasia, la institución que, en gran medida, vive a perpetuidad en el malestar de no querer ser institución, la que constantemente se deconstruye y desalinea a sí misma y se autoderrota. Como hemos dicho que sucedía en el caso de los neovanguardistas, también en el de los populistas hay quien celebra el éxito de su estrategia, puesto que gracias a ella los que antes estaban fuera del Parlamento y rodeaban el Congreso arrojando piedras y panfletos contra él se encuentran hoy en su interior, ocupando sus legítimamente ganados escaños. Pero también en este caso hay quienes piensan más bien que de este modo se entregan las instituciones a los que se dedican a poner esas piedras y panfletos ahora en su interior para paralizar todos sus mecanismos de funcionamiento. Y la contienda entre los auténticos y los inauténticos, ya lo hemos dicho, no está decidida.
No sabríamos decir si ha sido un fracaso triunfal de los sublevados, porque la derrota de su revolución proletaria les ha apresado en el territorio del enemigo, la democracia parlamentaria, en el que sin embargo se han hecho fuertes, o si es la democracia parlamentaria la que fracasa cuando logra el triunfo de integrar en sus instituciones a sus enemigos más radicales. Lo único cierto es que, si contemplamos panorámicamente el territorio político de lo que alguna vez fue el estado del bienestar, su conversión en estado del malestar progresa a pasos agigantados. No se trata, por tanto, de que haya aparecido un nuevo fenómeno histórico, un nuevo populismo, hasta ahora inédito que los especialistas en filosofía política tuviesen que catalogar científicamente, como los entomólogos clasifican una nueva especie de mariposa recién descubierta para evitar confusiones. Se trata de un episodio más de la muy antigua tradición del realismo político, a la que nos hemos referido reiteradamente. No es una nueva realidad política, sino una posición filosófica acerca de la realidad de la política en general, una tesis ontológica sobre la naturaleza populista de la política. Del mismo modo que Calícles pedía a Sócrates confianza y franqueza, dándole ese golpe en el codo con el que se reconocen entre sí los camaradas y los compinches cuando están entre amigos, pero vamos a ver, Sócrates, ahora que nadie más nos escucha, ¿no es verdad que, aunque suene muy feo, eso es lo que ha sido siempre la política, una forma de engañar a la multitud aprovechándose de su inconsciencia y de sus desordenados deseos? ¿No es verdad que la política siempre ha sido, bajo todas sus máscaras idealistas, contractualistas y normativistas, conducción, canalización del deseo voluble e inaprensible de las masas, populismo puro y duro? Sus herederos actuales nos hacen hoy un guiño para que nos dejemos de tanto contrato social y, en un arranque de parresía, reconozcamos que, como nos muestra la experiencia histórica del siglo XX, la naturaleza última de la política no es otra cosa que populismo, el populismo de toda la vida, y oremos en consecuencia, procurando favorecer el populismo bueno y evitar el malo, igual que antaño los comunistas prosoviéticos aseguraban que había que apoyar el totalitarismo bueno y combatir el totalitarismo malo. La estética republicana. En el capítulo quinto, en un tono algo lamentoso, dije que no había habido propuestas ambiciosas en filosofía política desde la desaparición de John Rawls y la jubilación de Jürgen Habermas. Pero hay que añadir que, antes de la muerte del primero, ambos mantuvieron un debate, entre los años 1995 y 1996, en torno al liberalismo político, 82. En este debate, Habermas oponía a la teoría de Rawls, a la que situaba en la órbita de Hobbes, lo que llamaba el republicanismo kantiano. No es este el lugar para reproducir la disputa, pero bastará decir que las posiciones de ambos se situaban en el interior del liberalismo como filosofía política del Estado de Derecho moderno. Rawls defendía que la postura socialdemócrata de Habermas era una de las posturas posibles y legítimas que cabían en su propia concepción del liberalismo, mientras que Habermas sostenía que su concepción del liberalismo era más inclusiva, porque estaba abierta al conflicto intercultural. Pero en ningún caso Habermas oponía su republicanismo kantiano al liberalismo en general, sino únicamente a algunos argumentos de Rawls. Un año después, Philippe Petit, estimulado por la vía abierta por Habermas, presentó una teoría de la libertad, 83, que quería ser el equivalente de la teoría de la justicia de Rawls para el siglo XXI. La operación de Petit era histórica y teóricamente dudosa, pero transparente en cuanto a sus buenas intenciones. Como le sucedía a Laclau y a Lakofif, y a muchos otros intelectuales de izquierdas, Petit se sentía incómodo ante el hecho de que las agresivas políticas neoconservadoras de Thatcher, Reagan o Bush, que eran políticas del malestar, reclamasen para sí el título de liberales, lo cual les permitía apropiarse del prestigio de una tradición intelectual en la cual, sin hablar de sus orígenes en la antigüedad, militan autores de la talla de Hobbes y los pensadores ilustrados, Locke, Hume, Rousseau, Kant, Voltaire, John Stuart Mill o Jeremy Bentham. En cambio, la socialdemocracia, que por haber renunciado al marxismo ni siquiera podía citar a Marx, el único pensador de una talla comparable a la de los recién listados, con buena conciencia, solo podía oponer a las andanadas de la derecha contra las políticas del bienestar atisbos afortunados de los socialistas utópicos del siglo XIX y nombres políticamente importantísimos, como el de Willy Brandt, por ejemplo, pero intelectualmente inferiores a los gigantes recién mencionados. En este punto Petit cometió una primera ingenuidad, muy característica de los filósofos, que consiste en pensar que la mala fortuna política de un partido puede resolverse con un poco de filosofía, renovando el arsenal de argumentos teóricos de aspecto sólidamente científico.
Pero no está nada claro que lo que le fallase a la socialdemocracia fuese su armamento teórico, pues este no le hizo ninguna falta para defender el programa del Estado Social de Derecho tras la Segunda Guerra Mundial. Para consumar esta puesta de la filosofía al servicio de la política, Petit volvió a leer, un poco deprisa, un célebre artículo de 1958 en el que Aiseia Berlín, 84, enfrentaba dos concepciones de la libertad, la liberal, por una parte, y por otra la que por entonces defendía el comunismo soviético, a saber, la que justificaba la destrucción de la libertad en nombre de la propia libertad, y tuvo la idea de que había una tercera concepción de la libertad, distinta de esas dos, en la que hasta entonces nadie más que Habermas, aunque insuficientemente, según él, había reparado. No la libertad liberal, ni tampoco la comunista, sino la republicana. Esta es, a mi modo de ver, su segunda ingenuidad. El liberalismo, que hasta ese momento había sido una suerte de consenso solapado de los ciudadanos comprometidos con el Estado de Derecho, fue dividido por Petit en dos mitades antagónicas, y, por tanto, Paz Smith, políticamente interesante es la buena, capitaneada por el realista Maquiavelo, que justifica la intervención del Estado para garantizar que todos puedan ejercer de facto los derechos civiles, a la que llamó republicanismo, y la mala, la de laissez-faire del Estado indiferente a las desigualdades sociales, que se quedó con la marca, ahora marca de infamia, liberalismo. Así, en este relato, John Locke, Tocqueville, Montesquieu o Jefferson dejaron de ser liberales para convertirse en republicanos, o, aún mejor, en republicanistas, y con la parte mala Petit, se alineó un enemigo de 300 años de antigüedad, en cuyo haber, sin embargo, después de retirar a todos los grandes teóricos, quedaban pocos nombres además de los citados Thatcher, Reagan o Bush, por lo cual este enemigo se transformó enseguida en lo que hoy llamamos neoliberalismo. He dicho que esta operación era teórica e históricamente dudosa porque en la tradición liberal, que es muy larga, variada y compleja, no hubo nunca esa contraposición entre liberales y republicanos, que aduce Petit, por mucho que resultase muy conveniente en 1997 para dar un arma teórica a una socialdemocracia que parecía simplemente atónita ante los triunfos de la derecha. También podría yo haber dicho que era innecesaria, porque la tradición liberal, e incluso la concepción liberal de la libertad que esgrimía Berlín en el artículo citado, estaba sobradamente pertrechada como para servir de apoyo a las políticas del Estado del Bienestar, 85. Aunque Petit se convirtió en referente ideológico de algunos líderes políticos, notoriamente de J. L. Rodríguez Zapatero, la influencia principal de su operación, continuada enseguida por otros autores, no tuvo lugar en el frente político sino en el académico, en el que muchos izquierdistas universitarios encontraron en la opción a favor de ese objeto imposible o significante vacío llamado republicanismo, la solución para no tener que citar siempre y solamente a su favor a Lenin, Stalin, Mao o Fidel Castro, y poder poner de su parte, además de a Marx, que siempre lo estuvo, nada menos que a Cicerón, Maquiavelo, Locke, Montesquieu, Cromwell, Robespierre, Madison, Jefferson, Tocqueville, Rousseau, Wollstonecraft, J. S. Mill y Hannah Arendt. Esta fórmula no servía para ganar elecciones, porque los votantes no suelen sentirse muy impresionados por estos nombres, pero sin duda alguna dignificaba su linaje en la academia. El término republicanismo unificaba simbólicamente demandas e intereses inconciliables, como inconciliables son en muchos puntos las posiciones de los autores recién listados, y permitía mantener una ambigüedad o una fluctuación muy conveniente para el debate teórico-político, aunque las virtualidades prácticas de esta fluctuación no se pusieron de manifiesto de inmediato. Fuera de Europa y Estados Unidos, el término republicanismo no hizo mucha fortuna, pero sí prosperó, como significante vacío. Para alinearse un buen enemigo, el de neoliberalismo, esa doctrina política que contendría todo lo malo de la tradición liberal y nada de lo bueno de ella. Cuando Hugo Chávez alcanzó el poder en Venezuela en 1999 no utilizó el discurso del republicanismo sino el del bolivarianismo y el del socialismo del siglo XXI, un socialismo, pues, que ya no era ni el socialismo real, ni la socialdemocracia del siglo XX sino todo lo contrario, y cuando impulsó la reforma constitucional en 2007 se apoyó en Antonio Negri, no en Petit. Tampoco apeló al republicanismo Néstor Kirchner cuando en 2003 fundó en Argentina el peronismo combativo, que luego continuó su viuda en 2007, mientras Rancière y Badio obtenían sus doctorados honoris causa por la Universidad de San Martín de Buenos Aires. Y debido a que la propuesta de la CLAU, a diferencia de la de Petit,
sí que contenía fórmulas para ganar elecciones, fue el término populismo el que acabó imponiéndose como denominador común de los regímenes antineoliberales de América Latina a comienzos del siglo XXI. Petit había hecho una pequeña contribución a ello, sugiriendo que Rousseau ya era algo populista. Pero el populismo no pudo entrar en Europa sin obtener previamente un visado republicanista. Si el populismo es la esencia de la estetización de la política, ella misma tiene que pasar por la estetización republicanista antes de subir a escena en el viejo continente, cuyas masas son muy exigentes a la hora de ser engañadas. Bajo el título La idea de comunismo se habían celebrado entre 2009 y 2013 en Londres, Berlín, Nueva York y Seúl, 4 congresos protagonizados entre otros por Alain Badiou, Antonio Negri, Jacques Rancière y Slavoj Žižek, todos ellos profesores de filosofía. En Europa, y sobre todo en España por su vínculo hispanoamericano, los excomunistas aceptaron de mejor o peor gana la etiqueta de populistas y la definición del terreno de lucha como enfrentamiento entre populismo y neoliberalismo, junto con su estrategia de acceso al poder, pero para mantener la supremacía europea frente a la connotación canalla del populismo latinoamericano que la clavo había intentado blanquear, lo mejoraron y ennoblecieron con una buena capa de republicanismo europeo de la mejor tradición liberal, para que ya no se tratase únicamente de Perón, Aimar Pereira de Barros o Mussolini, sino, como decíamos, de Tocqueville, Rousseau, Kant y Hannah Arendt, unos populistas, estos últimos mucho más presentables para los estudiantes europeos de filosofía. Y esta operación de blanqueo sí que presentaba un gran poder de aplicación política. El populismo, republicanizado, permitía a los comunistas rebautizados y fluctuantes defender el parlamento auténtico, como barrera frente a las exigencias del capitalismo financiero, y al mismo tiempo combatirlo por inauténtico, cuando se ponía humillantemente al servicio de dicho capitalismo. Defender la separación de poderes y la auténtica independencia de los tribunales, siempre que significase independencia respecto del FMI. Y al mismo tiempo socavar ambas cosas por inauténticas, pues para garantizar que los jueces no dependen del FMI es preciso hacerlos depender directamente del partido, defender la prensa auténticamente libre, libre del poder económico y de la oligarquía, y a la vez atacarla por inauténtica, nacionalizándola, para evitar su dependencia de esos poderes fácticos, y, en definitiva, oscilar entre la defensa y el ataque a las instituciones según fuera conveniente en cada momento y convertir los poderes del Estado en instituciones antiinstitucionales como los centros de arte contemporáneo. Instituciones fluidas en las que los populistas van disfrazados de republicanos disfrazados de populistas disfrazados de republicanos disfrazados de populistas,